Una madre guerrera apache pidió venderse por comida. El final nadie lo esperaba. En lo profundo de las vastas llanuras donde el viento parecía contar historias antiguas, vivía Isela, una madre apache, con sus 2 hijos pequeños. Su vida, aunque sencilla, estaba marcada por el amor y el cuidado hacia su familia. Cada día comenzaba temprano, cuando los primeros rayos del sol acariciaban las colinas y despertaban el canto de los pájaros. Isela se levantaba con el corazón lleno de esperanza, a pesar de que la escasez de alimentos hacía que cada mañana fuera un desafío. El pequeño poblado donde vivían era acogedor, lleno de casas hechas de madera y adobe, con techos que habían soportado muchas lluvias y tormentas. Las familias se ayudaban unas a otras, compartiendo lo poco que tenían, pero últimamente incluso esa ayuda comenzaba a escasear. El hambre no era solo una sensación de vacío, era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la importancia de la unión familiar. Isela siempre recordaba las historias que le contaba su madre, sobre cómo los ancestros enfrentaban dificultades con valentía y creatividad. Esas historias le daban fuerzas en los días más duros. Su madre le decía que una verdadera guerrera no siempre luchaba con armas, a veces la verdadera fuerza se mostraba en la paciencia, en la perseverancia y en el amor que se podía dar a otros, incluso cuando parecía que no había esperanza. Cada mañana, después de preparar un desayuno sencillo para sus hijos, Isela caminaba por los alrededores del poblado en busca de frutos, raíces o cualquier alimento que pudiera encontrar. Observaba cómo sus hijos jugaban con pequeños objetos que ellos mismos habían creado, transformando piedras en juguetes y palos en varitas mágicas. Su risa era la luz en medio de la preocupación constante. Aunque la vida era difícil, Isela encontraba alegría en los pequeños momentos. Disfrutaba viendo a sus hijos correr por los prados, observando cómo los animales se movían con libertad y escuchando el susurro del viento entre los árboles. Cada detalle, por pequeño que fuera, le recordaba que todavía había belleza en el mundo, incluso en tiempos de escasez. Sin embargo, a medida que los días pasaban, la realidad de la falta de alimentos se hacía más evidente. Las reservas de la comunidad se reducían cada vez más, y las familias tenían que racionar con cuidado lo poco que quedaba. Isela sentía una mezcla de tristeza y preocupación, preguntándose cómo podría mantener a sus hijos sanos y felices en medio de tanta dificultad. Cada decisión que tomaba debía ser cuidadosa, pensando en el bienestar de los pequeños y en su futuro. En el poblado, todos conocían a Isela por su dedicación y por la ternura con la que cuidaba a su familia. Era conocida por su sonrisa tranquila y por su capacidad de escuchar y aconsejar a los demás. Muchas veces, otras madres acudían a ella en busca de ayuda o de palabras de ánimo, y ella siempre encontraba la manera de ofrecer apoyo, aun cuando sus propias fuerzas eran limitadas. Un día, mientras recolectaba frutos silvestres cerca de un arroyo, Isela observó a su alrededor con atención. El paisaje era hermoso, con colinas verdes que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, y un cielo azul que parecía no tener fin. Pero, a pesar de la belleza, había una preocupación que no podía ignorar: el alimento escaseaba cada vez más. Mientras recogía bayas, pensaba en cómo podía asegurar que sus hijos no pasaran hambre ese día y en los días siguientes. Esa tarde, de regreso al poblado, Isela se encontró con otros miembros de la comunidad que compartían la misma preocupación. Las conversaciones giraban en torno a la comida, a cómo racionar y a qué estrategias podrían usar para no quedarse sin provisiones. Cada persona parecía cargar con un peso invisible, una mezcla de preocupación y responsabilidad que no desaparecía ni siquiera al final del día. Al llegar a su hogar, Isela abrazó a sus hijos con fuerza. Los pequeños, ajenos a las preocupaciones de los adultos, le contaron sobre sus juegos y sobre cómo habían imaginado historias con sus juguetes. La sonrisa de Isela se amplió al escucharlos, y por un momento, el miedo y la ansiedad parecieron desvanecerse. Se sentó junto a ellos, escuchando atentamente y dejando que su corazón se llenara de amor y esperanza, recordando que su papel más importante no era solo proveer alimento, sino también brindar seguridad y cariño.
Esa noche, mientras los niños dormían profundamente, Isela se quedó despierta mirando la luz de la luna que entraba por la ventana. Pensaba en todas las decisiones difíciles que había enfrentado y en las que todavía tendría que enfrentar. Sabía que su amor por sus hijos era más fuerte que cualquier dificultad y que haría todo lo posible para asegurar su bienestar. En silencio, prometió que no dejaría que el hambre definiera la vida de su familia y que encontraría una manera de superar los desafíos que se avecinaban. Isela también reflexionaba sobre el valor de la comunidad. Aunque cada familia luchaba por sí misma, también había momentos en que todos se unían para ayudarse mutuamente. Esa unión, pensaba, era una fuerza poderosa que podía superar incluso las dificultades más grandes. Su determinación no solo estaba impulsada por la necesidad de alimentar a sus hijos, sino también por el deseo de ser un ejemplo para los demás, mostrando que la esperanza y el amor podían transformar cualquier situación. Con el amanecer del siguiente día, Isela se levantó temprano, decidida a buscar nuevas formas de conseguir alimentos. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que cada paso que daba estaba guiado por el amor hacia sus hijos y por la fuerza que llevaba dentro. A medida que caminaba por los senderos del poblado, su mente se llenaba de ideas y estrategias, recordando los consejos de su madre y las historias de los ancestros que hablaban de ingenio, paciencia y valentía. El primer capítulo de la historia de Isela nos muestra la vida de una madre que enfrenta la adversidad con amor y determinación. Aunque la escasez de alimentos representa un desafío constante, su fuerza, su esperanza y su dedicación hacia sus hijos iluminan cada día. Isela no es solo una madre que lucha por sobrevivir, es un símbolo de la perseverancia, la ternura y la capacidad de encontrar alegría incluso en los momentos más difíciles. Mientras los días avanzan, la historia nos prepara para lo que vendrá, decisiones difíciles, sacrificios inesperados y momentos de inspiración que transformarán no solo la vida de Isela y sus hijos, sino también la de toda su comunidad. La primera parte termina con la imagen de una madre valiente, mirando hacia el horizonte, lista para enfrentar cualquier desafío que la vida le presente, con la certeza de que el amor y la esperanza siempre encontrarán un camino. Después de aquella noche en que Isela miró la luz de la luna y prometió proteger a sus hijos, los días siguientes se volvieron aún más desafiantes. Cada mañana comenzaba con la misma rutina, despertar antes del amanecer, preparar lo poco que quedaba de alimento y salir a recorrer los alrededores del poblado en busca de frutas, raíces y hierbas comestibles. Aunque la tierra ofrecía regalos en pequeñas cantidades, Isela sabía que eso nunca sería suficiente para sus hijos. Caminaba con cuidado por los senderos, observando cada detalle de la naturaleza. El canto de los pájaros, el murmullo del viento y el aroma de las flores silvestres la acompañaban, pero no podían ocultar la preocupación que sentía en el corazón. Mientras recolectaba lo que podía, pensaba en todas las formas en que podía conseguir más comida, intercambios con vecinos, pequeños trabajos, o incluso buscar ayuda fuera del poblado. Sin embargo, ninguna opción era fácil, y muchas requerían tiempo y esfuerzo que parecía no tener. Al regresar a su hogar, Isela encontraba a sus hijos jugando. Sus risas eran dulces, llenas de inocencia, y le recordaban por qué cada sacrificio valía la pena. Les entregaba las frutas y raíces que había encontrado, animándolos a disfrutar cada bocado. Les contaba historias de antiguos héroes de su pueblo, de personas que habían enfrentado grandes dificultades y habían salido adelante gracias a su ingenio y a su valor. Los niños escuchaban atentos, con los ojos brillantes, absorbiendo cada palabra como si fueran tesoros. Pese a su dedicación, el hambre no tardaba en recordarle que la situación era seria. Cada día que pasaba, la preocupación de Isela crecía. Observaba cómo sus hijos comían con cuidado, racionando cada porción, y sentía un dolor silencioso al ver que la escasez los afectaba. Era un peso que llevaba en el corazón, un recordatorio constante de que su responsabilidad como madre era más grande que nunca. Isela también comenzó a notar que algunas familias en el poblado empezaban a agotarse. Las conversaciones que antes eran alegres y llenas de esperanza ahora se centraban en cómo sobrevivir un día más.
Los adultos hablaban con calma, pero sus miradas reflejaban la preocupación que no podían ocultar. Isela se sentía parte de esa preocupación, pero también sabía que no podía rendirse. Cada decisión que tomaba debía ser pensada cuidadosamente, porque cualquier error podría afectar directamente a sus hijos. Una tarde, mientras exploraba un área más alejada del poblado, Isela encontró un pequeño huerto abandonado, con algunas verduras que habían sobrevivido a la falta de cuidados. Sintió un alivio momentáneo, pero sabía que esas pocas plantas no serían suficientes para mucho tiempo. Sin embargo, decidió recoger todo lo que podía y regresar a su hogar. En el camino, pensaba en la importancia de la planificación y de buscar soluciones creativas. Cada paso estaba guiado por el amor que sentía por sus hijos y por el deseo de protegerlos. Cuando volvió al poblado, compartió lo que había encontrado con su comunidad. Algunos vecinos le agradecieron y otros ofrecieron ayuda para cuidar del pequeño huerto y asegurarse de que las verduras crecieran fuertes y sanas. Ese gesto la llenó de esperanza, porque entendió que incluso en los momentos difíciles, la cooperación podía marcar la diferencia. Sentía que no estaba sola en su lucha y que juntos podrían encontrar formas de superar la escasez. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Isela se dio cuenta de que sus esfuerzos no serían suficientes si las reservas del poblado continuaban disminuyendo. La preocupación volvió a instalarse en su corazón. Cada vez más, se encontraba pensando en soluciones que antes nunca habría considerado. Entre ellas, surgió la idea de ofrecerse para trabajar a cambio de alimentos. No era una decisión fácil, implicaba separarse de sus hijos y exponerse a situaciones desconocidas. Pero el amor por ellos la impulsaba a considerar cualquier opción que pudiera garantizar su bienestar. Isela decidió hablar con algunos miembros de la comunidad que tenían más experiencia en situaciones difíciles. Ellos le aconsejaron sobre cómo podía ofrecer su ayuda sin poner en riesgo su dignidad ni su seguridad. Le explicaron que muchas personas recurrían a intercambios justos, trabajando en huertos, cocinando para otras familias o realizando tareas que ayudaran a todos. Con esa guía, Isela comenzó a organizar un plan que le permitiría conseguir alimentos de manera segura, mientras seguía cuidando de sus hijos lo mejor posible. Mientras preparaba su plan, Isela también pensaba en cómo explicaría la situación a sus hijos. Quería que entendieran que no estaban solos, que ella estaba haciendo todo lo posible por ellos y que su amor nunca disminuiría, aunque tuvieran que separarse temporalmente. Les habló con palabras simples y sinceras, explicando que a veces los adultos deben tomar decisiones difíciles para proteger a quienes aman. Los niños escucharon atentamente, confiando en su madre y comprendiendo, en la medida de sus años, la importancia de su sacrificio. Los días siguientes fueron una mezcla de preparación y esperanza. Isela comenzó a aprender nuevas habilidades que podrían ayudarla en su trabajo fuera del poblado. Aprendió a sembrar con cuidado, a organizar las provisiones y a crear pequeños utensilios que facilitaran su labor. Cada avance le daba confianza, recordándole que aunque la vida presentara desafíos, siempre existían formas de enfrentarlos con ingenio y determinación. En el poblado, la comunidad empezaba a notar la fortaleza de Isela. No solo se preocupaba por su familia, sino que también inspiraba a otros a buscar soluciones creativas y a colaborar. Su actitud positiva y su resiliencia comenzaron a contagiar a quienes la rodeaban, generando un ambiente más unido y solidario. La gente empezaba a comprender que los desafíos podían superarse cuando todos trabajaban juntos, y que cada pequeño esfuerzo contaba. Un día, mientras caminaba por el sendero hacia un lugar donde podría ofrecer sus servicios a cambio de comida, Isela se detuvo un momento a observar el horizonte. La luz del sol iluminaba las colinas y los árboles, y el viento traía consigo un aroma fresco de la naturaleza. En ese instante, sintió una mezcla de nervios y determinación. Sabía que su decisión era importante y que marcaría una diferencia significativa en la vida de sus hijos. También comprendió que el verdadero valor no estaba solo en el trabajo físico, sino en la fuerza emocional y el amor que ponía en cada acción. Esa tarde, cuando regresó al poblado,
compartió con los vecinos los detalles de su plan y recibió palabras de ánimo y apoyo. La comunidad le ofreció acompañarla, enseñarle habilidades adicionales y asegurar que nada dañara a su familia durante su ausencia. Isela sintió una profunda gratitud, entendió que su sacrificio no sería en vano y que su esfuerzo podría inspirar a otros a enfrentar la adversidad con esperanza y determinación. La vida de Isela se volvió una rutina de preparación y aprendizaje. Cada día encontraba nuevas formas de cuidar de sus hijos mientras se preparaba para su trabajo fuera del poblado. Aprendió a organizar su tiempo, a conservar alimentos y a comunicarse de manera efectiva con quienes necesitaban su ayuda. Cada pequeño logro le daba fuerza, recordándole que su amor y dedicación eran más poderosos que cualquier dificultad. Aunque el camino por delante aún parecía incierto, Isela comenzó a sentir una mezcla de esperanza y confianza. Sabía que su decisión de ofrecerse para trabajar a cambio de alimentos no era fácil, pero también comprendía que era un paso necesario para proteger a sus hijos. Su corazón estaba lleno de amor, y esa fuerza interna le daba la certeza de que, pase lo que pase, haría todo lo posible por mantener a su familia segura y unida. La segunda parte de la historia nos muestra cómo una madre enfrenta decisiones difíciles con creatividad, paciencia y determinación. Isela aprende a adaptarse, a planificar y a confiar en la solidaridad de su comunidad, mientras mantiene intacto el amor por sus hijos. Su historia no es solo sobre la lucha por la supervivencia, sino también sobre la fuerza interior, la esperanza y la capacidad de inspirar a otros, incluso en momentos de incertidumbre. Con cada día que pasa, Isela se prepara para lo que vendrá, fortaleciendo su espíritu y su voluntad. La narrativa nos prepara para la siguiente fase de la historia, donde su sacrificio y coraje comenzarán a ser puestos a prueba, y donde la fuerza de su corazón será la clave para enfrentar los desafíos que aún están por llegar. El sol apenas comenzaba a despuntar cuando Isela salió de su hogar. Sus hijos todavía dormían plácidamente, y el suave canto de los pájaros le daba una sensación de calma antes de enfrentarse a un nuevo día lleno de responsabilidades. Sabía que esta etapa de su vida sería más exigente que cualquier otra que había vivido antes. Su plan de trabajar fuera del poblado a cambio de alimentos implicaba largos recorridos, nuevas personas y tareas que nunca antes había realizado. Sin embargo, la determinación de Isela era más fuerte que cualquier miedo que pudiera sentir. Mientras caminaba por los senderos que la llevaban al lugar donde podría ofrecer sus servicios, observaba cada detalle del paisaje. La brisa acariciaba su rostro y traía consigo el aroma de flores silvestres y tierra húmeda. Cada paso estaba cargado de concentración, debía aprender a orientarse, a leer las señales del entorno y a anticipar cualquier desafío que pudiera presentarse. Su mente estaba ocupada con planes y estrategias, pero también con pensamientos sobre sus hijos. Sabía que cada esfuerzo que hacía era por ellos, y eso le daba una fuerza interna que nunca antes había sentido. Al llegar a la zona donde podía ayudar a otros a cambio de alimentos, Isela se encontró con varias familias que también ofrecían su trabajo. Algunos cuidaban huertos, otros ayudaban a preparar alimentos, y algunos más realizaban tareas de mantenimiento en las viviendas. Todos estaban unidos por un mismo objetivo: garantizar que nadie pasara hambre y que la comunidad pudiera sobrevivir en los tiempos difíciles. Isela se presentó con humildad y ofreció su ayuda, explicando que estaba dispuesta a aprender y a trabajar con dedicación. Sus primeras tareas fueron simples, pero no por eso menos importantes. Ayudaba a organizar los alimentos, a sembrar nuevas plantas y a preparar los espacios donde se cultivaban los vegetales. Cada tarea le enseñaba algo nuevo, cómo cuidar mejor las plantas, cómo aprovechar los recursos sin desperdicio y cómo trabajar en equipo de manera eficiente. Aunque la jornada era larga y cansadora, Isela se sentía satisfecha al ver que su esfuerzo comenzaba a rendir frutos y que cada acción contribuía al bienestar de varias familias. Sin embargo, no todo era sencillo. Había días en los que la carga de trabajo parecía interminable y su mente se llenaba de preocupación por sus hijos. Se preguntaba cómo estarían, si habían comido lo suficiente y si se sentían seguros.
Cada pensamiento la hacía extrañar más su hogar, pero también fortalecía su compromiso. Sabía que la distancia temporal no disminuía su amor y que todo lo que hacía ahora aseguraría un futuro mejor para ellos. Durante esas jornadas, Isela comenzó a notar que algunas personas tenían dificultades para colaborar. Algunos eran impacientes, otros dudaban de las capacidades de quienes eran nuevos en el trabajo, y algunos simplemente no estaban acostumbrados a compartir responsabilidades. Isela, con su carácter calmado y su habilidad para escuchar, se convirtió en un puente entre los diferentes grupos. Aprendió a resolver malentendidos con palabras amables y a motivar a quienes se sentían desanimados. Poco a poco, comenzó a ganarse la confianza y el respeto de todos. Un día, mientras trabajaba en un huerto comunitario, Isela se enfrentó a un desafío inesperado, una tormenta de viento y lluvia comenzó a formarse. Los nublados se movían rápidamente y las primeras gotas empezaron a caer. La lluvia podría arruinar las plantas si no se tomaban medidas con rapidez. Sin perder tiempo, Isela organizó a los demás, enseñándoles cómo proteger los cultivos con mantas y cómo asegurar los caminos de agua para que no dañaran las raíces. Su rapidez y decisión evitaron una pérdida significativa de alimentos, y todos reconocieron la importancia de su presencia y liderazgo. A pesar de estos momentos de éxito, la nostalgia por su hogar siempre la acompañaba. Cada noche, después de largas jornadas, Isela regresaba a descansar, pensando en sus hijos y en la forma en que podrían aprovechar los alimentos que había conseguido. Les escribía pequeñas notas con palabras de cariño y esperanza, que dejaba para que las encontraran al despertar. Aunque no podía abrazarlos durante el día, esas notas eran una manera de mantener viva la conexión con ellos y de recordarles que estaban siempre en su corazón. Mientras tanto, en el poblado, los niños aprendían a colaborar entre ellos. Sus vecinos mayores les enseñaban a preparar comidas sencillas, a cuidar del huerto y a organizar sus espacios. Aunque extrañaban a su madre, comprendían que su sacrificio tenía un propósito importante. Cada día, al recibir los alimentos que Isela había conseguido, sentían una mezcla de alegría y orgullo, sabiendo que su madre estaba trabajando con valentía y dedicación para asegurar su bienestar. Isela también se dio cuenta de que, en su tiempo fuera del poblado, estaba adquiriendo habilidades que nunca había imaginado. Aprendió a planificar jornadas de trabajo, a cuidar recursos limitados, a comunicarse con personas que tenían experiencias diferentes a las suyas y a enfrentar situaciones inesperadas sin perder la calma. Cada reto se convertía en una oportunidad para crecer, y cada pequeño logro la acercaba más a la seguridad que quería brindar a sus hijos. Pero el conflicto interno persistía. Aunque estaba logrando avances, Isela sentía la presión de cumplir con sus responsabilidades y mantener la confianza de quienes dependían de su trabajo. Había momentos en que la fatiga y la incertidumbre se mezclaban, y su corazón se llenaba de ansiedad. Sin embargo, en esos momentos, recordaba las palabras de su madre y las historias de sus ancestros. Se decía a sí misma que la verdadera fortaleza no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Un día, mientras ayudaba a transportar los alimentos, Isela se encontró con un grupo de niños del poblado vecino. Algunos de ellos también enfrentaban dificultades similares en sus hogares. Al verlos, sintió una profunda empatía y decidió dedicar parte de su tiempo a enseñarles lo que sabía sobre la agricultura, la organización de alimentos y la importancia de la cooperación. Sus enseñanzas fueron recibidas con entusiasmo, y los niños regresaban a sus hogares con nuevas ideas y una sensación de orgullo. Este acto de compartir conocimientos fortaleció a la comunidad aún más. La gente comenzó a darse cuenta de que los desafíos podían enfrentarse juntos, y que cada persona tenía algo valioso que aportar. Isela se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la paciencia, la dedicación y la colaboración podían transformar situaciones difíciles en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. A medida que pasaban los días, la confianza de Isela en sí misma creció. Descubrió que era capaz de enfrentar situaciones inesperadas, de liderar grupos diversos y de mantener la calma incluso bajo presión.
Cada pequeño triunfo le daba esperanza, y cada sonrisa de sus hijos, al recibir los alimentos, reforzaba su determinación. Comprendió que, aunque el camino no era fácil, su amor y compromiso podían mover montañas y transformar vidas. Sin embargo, no todo era tranquilidad. La tensión de estar lejos de su hogar, junto con las responsabilidades crecientes, comenzaba a pasar factura. Había días en que sentía cansancio profundo, momentos de duda sobre si estaba haciendo lo suficiente y preocupaciones sobre lo que sus hijos podrían enfrentar en su ausencia. Cada pensamiento de inseguridad era un recordatorio de la importancia de no rendirse, de mantener la esperanza y de seguir adelante con valentía. En una de esas tardes, mientras revisaba los cultivos, Isela notó que algunas plantas mostraban signos de debilitamiento. Sabía que si no actuaba con rapidez, podrían perderse. Organizó a los vecinos y juntos implementaron un plan para fortalecer las plantas, regarlas cuidadosamente, ajustar la exposición al sol y asegurarse de que cada raíz recibiera los nutrientes necesarios. El trabajo fue arduo, pero los resultados fueron visibles. Isela sintió orgullo y satisfacción, al ver cómo la dedicación y la colaboración podían superar obstáculos que al principio parecían insuperables. Esa noche, al regresar al poblado y ver a sus hijos dormir tranquilos, Isela sintió una mezcla de alivio y gratitud. Comprendió que los sacrificios que estaba haciendo tenían un propósito mayor, y que cada esfuerzo no solo beneficiaba a su familia, sino también a toda la comunidad. Su corazón se llenó de esperanza, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que los desafíos que enfrentaba podían convertirse en oportunidades para crecer y enseñar. La tercera parte de la historia nos muestra cómo Isela enfrenta los conflictos y desafíos de manera valiente y creativa. Aunque la distancia, la fatiga y la incertidumbre representan obstáculos importantes, su dedicación, paciencia y amor por sus hijos la impulsan a seguir adelante. La narrativa prepara el terreno para la siguiente parte, donde el clímax de la historia revelará cómo su sacrificio y esfuerzo comienzan a dar frutos de manera inesperada, y cómo la fuerza de su corazón inspira a toda la comunidad. Los días habían pasado con trabajo constante y esfuerzos continuos. Isela ya se había acostumbrado a la rutina de ayudar a otros a cambio de alimentos, y cada tarea la fortalecía. Sin embargo, había algo distinto en la mañana de ese día. Al despertar, notó que la luz del sol entraba con más intensidad, iluminando cada rincón de su pequeño hogar temporal mientras sus pensamientos se dirigían a sus hijos. Había trabajado durante semanas para asegurar su bienestar y aunque sentía cansancio, también un profundo orgullo por todo lo que había logrado. Ese día, su labor comenzaría más temprano de lo habitual. Tenía que preparar los cultivos comunitarios para la llegada de un grupo especial de personas, líderes de otros poblados cercanos que venían a observar los avances y a compartir conocimientos sobre cómo mejorar la producción de alimentos en tiempos de escasez. La responsabilidad era enorme, porque no solo se trataba de demostrar el progreso, sino también de asegurar que las familias pudieran recibir ayuda adicional si todo salía bien. Al llegar al huerto, Isela respiró profundamente y observó cada detalle. Las plantas habían crecido mejor de lo que esperaba, y los esfuerzos de toda la comunidad comenzaban a mostrar resultados visibles. Sin embargo, sabía que un error podía arruinar la impresión de los visitantes. Organizó a los vecinos, asignando tareas específicas a cada uno, unos limpiarían los caminos, otros cuidarían de las plantas más delicadas, y algunos se encargarían de preparar una pequeña muestra de alimentos que habían cultivado. Cada acción debía ser coordinada con cuidado, y Isela asumió el liderazgo con calma y determinación. Mientras supervisaba los preparativos, un pensamiento cruzó por su mente: todo lo que había hecho hasta ahora, cada sacrificio y cada momento lejos de sus hijos, estaba llevando a este momento. La mezcla de ansiedad y esperanza llenaba su corazón, pero también la motivaba a dar lo mejor de sí. Sabía que su dedicación no solo beneficiaba a su familia, sino a toda la comunidad, y esa conciencia le daba fuerzas renovadas. Cuando los líderes llegaron, Isela los recibió con humildad y respeto. Les mostró el huerto,
explicó cómo habían organizado el trabajo y cómo cada familia había contribuido a mantener los cultivos en buen estado. Los visitantes observaron atentamente, haciendo preguntas sobre las técnicas utilizadas y ofreciendo consejos que podrían mejorar aún más la producción. Isela escuchaba con atención, tomando nota de cada recomendación y compartiéndola con los demás miembros de la comunidad. Fue en ese momento cuando ocurrió algo inesperado. Uno de los líderes, impresionado por la dedicación y la organización que demostraba Isela, se acercó a hablarle en privado. Le dijo que no solo estaba admirado por su trabajo, sino también por la manera en que había inspirado a toda la comunidad. Según él, pocas personas lograban unir a tantas familias y enseñarles a colaborar de manera tan efectiva. Sus palabras hicieron que el corazón de Isela se llenara de una mezcla de emoción y orgullo. Lo que nadie esperaba era que ese reconocimiento trajera consigo una oportunidad única. El líder le propuso a Isela que dirigiera un programa piloto en otros poblados cercanos, enseñando las técnicas y estrategias que había desarrollado. Esto significaba que podría ayudar a más familias, recibir recursos adicionales para su propio poblado y, sobre todo, asegurar que sus hijos y los demás niños tuvieran acceso a alimentos suficientes durante mucho tiempo. La propuesta era inesperada, pero reflejaba la importancia de su esfuerzo y de su liderazgo. Isela sintió un torrente de emociones. Por un lado, estaba la alegría de ver que su trabajo tenía un impacto real y positivo. Por otro, la idea de separarse aún más de sus hijos la llenaba de nostalgia. Sin embargo, comprendió que aceptar la propuesta significaría un beneficio duradero para ellos y para toda la comunidad. Después de meditarlo unos minutos, decidió que debía aceptar, confiando en que su amor por sus hijos le daría la fuerza para cumplir con esta nueva responsabilidad. Cuando compartió la noticia con su comunidad, la reacción fue de asombro y alegría. Todos comprendieron que el reconocimiento de los líderes no solo era un logro personal de Isela, sino una oportunidad para mejorar la vida de todos. La comunidad se unió para apoyarla, ayudándola a organizar su tiempo, asegurando que su hogar y sus hijos estuvieran cuidados mientras ella cumplía con esta nueva misión. El respeto y la admiración que sentían por ella se hicieron aún más profundos. Esa noche, Isela regresó a su hogar temporal con un corazón lleno de gratitud. Recordó cada momento difícil, cada sacrificio y cada esfuerzo que había realizado para proteger a sus hijos y ayudar a los demás. Comprendió que todo había tenido un propósito y que, a veces, los mayores logros surgen de los momentos más difíciles. Se sentó junto a la ventana, mirando las estrellas, y pensó en sus hijos, imaginando sus sonrisas y la alegría que sentirían al saber que la situación comenzaba a mejorar de manera significativa. Los días siguientes estuvieron llenos de aprendizaje y acción. Isela comenzó a planificar visitas a otros poblados, enseñando a otras familias cómo organizarse, cómo cuidar los cultivos y cómo colaborar para enfrentar la escasez de alimentos. Cada día que pasaba, más personas se unían a sus enseñanzas, y la red de apoyo se expandía más allá de lo que ella había imaginado. Su esfuerzo estaba transformando vidas, y la gratitud de aquellos a quienes ayudaba le devolvía energía y esperanza. Mientras tanto, en su propio poblado, sus hijos y los vecinos notaban los cambios. Gracias a los recursos adicionales que Isela había conseguido, las familias tenían más alimentos, herramientas para cultivar y estrategias para organizarse mejor. Los niños podían jugar y aprender sin preocuparse por la escasez, y los adultos sentían seguridad y confianza en el futuro. La comunidad, inspirada por la valentía y dedicación de Isela, se sentía más unida que nunca. Un momento particularmente emocionante ocurrió cuando los hijos de Isela lograron su primera cosecha significativa. Habían aprendido de ella y de sus vecinos cómo cuidar las plantas, regarlas correctamente y protegerlas de daños. Al ver el resultado de su trabajo, corrieron hacia Isela con alegría y orgullo, compartiendo la emoción de haber contribuido al bienestar de todos. La madre los abrazó con lágrimas de felicidad, entendiendo que cada esfuerzo, cada sacrificio, había valido la pena. Ese fue el giro inesperado que nadie esperaba,
lo que comenzó como un sacrificio individual se convirtió en un impacto colectivo. El amor de Isela por sus hijos y su dedicación a la comunidad habían generado un cambio duradero y positivo. Lo que parecía un acto de desesperación se transformó en una historia de esperanza, colaboración y superación. Su valentía y determinación habían inspirado no solo a su familia, sino a toda la comunidad y a los poblados cercanos. Isela también descubrió algo aún más importante, el poder de la solidaridad. Comprendió que los mayores logros no se alcanzan solos, sino trabajando junto a otros, compartiendo conocimientos, apoyándose mutuamente y aprendiendo de cada experiencia. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo la perseverancia y el amor pueden transformar desafíos en oportunidades, y cómo incluso las acciones más simples pueden generar un impacto profundo y duradero. Al final de esa etapa, Isela se sentó junto a su hogar temporal, observando a sus hijos jugar y a los vecinos trabajar en los huertos. Sintió una profunda satisfacción y alegría. Todo el esfuerzo, la preocupación y los sacrificios habían dado frutos de una manera que nunca habría imaginado. Su corazón estaba lleno de gratitud y su espíritu, más fuerte que nunca. Había aprendido que, aunque la vida presenta desafíos inesperados, con amor, paciencia y colaboración, siempre existe una manera de superar las dificultades y crear algo positivo. La cuarta parte de la historia muestra cómo el clímax llega a través de la dedicación y el sacrificio de Isela, y cómo su esfuerzo trae consigo un giro inesperado que beneficia a toda la comunidad. Su valentía, liderazgo y amor maternal no solo aseguran la seguridad de sus hijos, sino que también inspiran a otros, transformando la adversidad en oportunidad y esperanza. Después de semanas de trabajo, enseñanza y colaboración con otros poblados, Isela regresó a su hogar definitiva y temporalmente para estar más cerca de sus hijos. La emoción que sentía era difícil de describir, cada paso hacia su casa estaba cargado de expectativa, alegría y un poco de nerviosismo. Sus hijos habían crecido un poco en madurez durante su ausencia, sus risas eran más fuertes, sus juegos más organizados, y sus ojos brillaban con curiosidad y alegría. Verlos así llenaba a Isela de un orgullo profundo y de la certeza de que cada sacrificio había valido la pena. Al entrar a su hogar, los niños corrieron a sus brazos, abrazándola con fuerza y diciendo cuánto la extrañaban. Isela lo sostuvo con ternura, sintiendo que toda la fatiga de los días anteriores desaparecía en ese instante. Les habló con calma, explicando que había trabajado mucho para traer no solo comida, sino también nuevas oportunidades para que la comunidad creciera y se fortaleciera. Sus palabras llenaron de esperanza a los pequeños, quienes comprendieron que el esfuerzo y el amor de su madre habían cambiado la vida de todos. En los días siguientes, Isela comenzó a consolidar todo lo aprendido. Organizó talleres para enseñar a los vecinos sobre nuevas técnicas de cultivo, sobre cómo aprovechar los alimentos al máximo y cómo organizar el trabajo comunitario. Cada familia que participaba sentía que sus vidas mejoraban de manera concreta. Isela se convirtió en un punto de referencia para la comunidad, su experiencia y dedicación no solo habían traído alimentos, sino también confianza, organización y un sentido de unidad que antes no existía. Lo que comenzó como una acción individual para proteger a sus hijos se transformó en un movimiento que benefició a toda la comunidad y más allá. Isela veía cómo los vecinos compartían conocimientos entre ellos, cómo los niños ayudaban en los huertos y cómo las familias trabajaban juntas para asegurar que nadie pasara hambre. Su sacrificio había sembrado algo mucho más grande que comida, había sembrado esperanza, cooperación y resiliencia. Un momento especial ocurrió durante una reunión comunitaria. Los vecinos decidieron organizar una celebración para agradecer a Isela por todo lo que había hecho. Se prepararon alimentos, se decoraron los espacios y los niños realizaron pequeñas presentaciones contando historias sobre cómo la ayuda de su madre había cambiado sus vidas. Al ver todo eso, Isela se sintió profundamente conmovida. Sus ojos brillaron con lágrimas de alegría y gratitud, había logrado algo que trascendía cualquier expectativa inicial.
Durante la celebración, uno de los líderes de poblados cercanos que había trabajado con Isela se acercó y le entregó un reconocimiento especial por su dedicación y liderazgo. Le dijo que pocas personas habían demostrado tanta capacidad de organización, paciencia y amor. Para Isela, más que el reconocimiento en sí, lo importante era saber que su esfuerzo había inspirado a muchos a enfrentar los desafíos con creatividad y esperanza. Comprendió que, a veces, los actos más simples y sinceros pueden generar un impacto enorme. Mientras la comunidad disfrutaba de la celebración, Isela se permitió un momento de reflexión. Recordó los días difíciles, las madrugadas en que buscaba alimentos, la preocupación por sus hijos, el cansancio de las jornadas de trabajo y la incertidumbre sobre el futuro. Cada desafío parecía ahora una lección que la había preparado para algo más grande. Comprendió que la verdadera fortaleza no solo reside en la resistencia física, sino en la capacidad de mantener la esperanza, de actuar con amor y de inspirar a otros a hacer lo mismo. Isela también notó cómo los niños habían aprendido de ella y de la experiencia de toda la comunidad. Ellos ahora comprendían la importancia de la cooperación, de cuidar los recursos y de ayudar a quienes lo necesitan. La madre se sintió tranquila al ver que el legado de valores y enseñanzas se estaba transmitiendo a la siguiente generación. No se trataba solo de comida o recursos, sino de formar personas capaces de enfrentar los desafíos con creatividad, paciencia y empatía. En los días que siguieron a la celebración, la vida en el poblado comenzó a estabilizarse aún más. Gracias a las técnicas y conocimientos compartidos por Isela, la producción de alimentos aumentó y la comunidad aprendió a organizarse de manera más eficiente. Todos comprendieron que cada pequeño esfuerzo, cada decisión tomada con cuidado y cada acto de colaboración podía marcar la diferencia. Isela se convirtió en un símbolo de liderazgo positivo, demostrando que una persona, guiada por el amor y la dedicación, podía cambiar la vida de muchos. Además, el impacto de Isela se extendió a otros poblados cercanos. Los líderes que habían conocido su trabajo comenzaron a implementar las técnicas y estrategias que ella había enseñado. Familias enteras aprendieron a organizar sus huertos, a cuidar los recursos de manera eficiente y a colaborar de forma solidaria. Lo que empezó como un esfuerzo individual en un pequeño poblado se transformó en un movimiento regional. Y la historia de Isela se convirtió en un ejemplo de cómo la perseverancia y el amor pueden generar cambios significativos y duraderos. A medida que pasaban los meses, Isela también pudo dedicar más tiempo a sus hijos. Juntos exploraban la naturaleza, jugaban, aprendían y compartían historias. Cada día era una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y disfrutar de los frutos de todo lo que habían logrado. Los niños crecieron con la conciencia de la importancia del esfuerzo, la solidaridad y la resiliencia, y el vínculo con su madre se volvió aún más fuerte y significativo. Isela también encontró tiempo para reflexionar sobre sí misma. Se dio cuenta de que había descubierto habilidades y fortalezas que no sabía que poseía: liderazgo, paciencia, creatividad y capacidad de adaptación. Comprendió que cada desafío había sido una oportunidad para crecer y aprender, y que cada momento difícil había contribuido a formar la persona y la madre que era ahora. Su historia se volvió un testimonio de que incluso en las circunstancias más complicadas, el amor, la esperanza y la dedicación pueden transformar vidas. Una lección importante que Isela compartió con todos fue que no existe desafío imposible de superar cuando se actúa con determinación, colaboración y amor. Aprendió que los sacrificios, aunque difíciles, pueden generar resultados positivos que superan cualquier expectativa inicial. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo la paciencia y la creatividad, combinadas con la solidaridad, pueden convertir la adversidad en oportunidad. El final de esta historia no solo representa el éxito de Isela como madre y líder, sino también la transformación de toda la comunidad. Gracias a su esfuerzo, los vecinos aprendieron a cuidarse mutuamente, a organizarse mejor y a valorar la importancia de compartir y colaborar. Los niños crecieron en un ambiente seguro y lleno de oportunidades, y la esperanza se convirtió en un recurso tan valioso como cualquier alimento.
Isela entendió que el amor y la dedicación no se limitan a cuidar a la propia familia, sino que pueden irradiar hacia toda la comunidad. Cada sonrisa, cada gesto de apoyo y cada acción realizada con cuidado y generosidad tiene un efecto multiplicador. Su sacrificio inicial, que parecía un acto desesperado, terminó siendo la semilla de un cambio positivo que beneficiaría a generaciones futuras. Al mirar a sus hijos jugar y a la comunidad prosperar, Isela sintió una paz profunda. Sabía que había cumplido con su propósito, proteger y cuidar a sus hijos, asegurar el bienestar de su comunidad y dejar un legado de esperanza y solidaridad. Cada desafío superado, cada sacrificio realizado y cada esfuerzo hecho con amor habían dado frutos más grandes de lo que ella podría haber imaginado. La historia de Isela nos enseña que la verdadera fuerza no siempre se mide en poder físico o en recursos materiales, sino en la capacidad de enfrentar dificultades con amor, paciencia y creatividad. Nos recuerda que los sacrificios hechos con sinceridad y por un bien mayor pueden transformar la vida de muchos, y que la esperanza y la colaboración son herramientas poderosas para superar cualquier adversidad. Al final, Isela se convirtió en un símbolo de valentía, amor y liderazgo positivo. Su historia continúa inspirando a quienes la conocen, recordando que cada acción cuenta, que cada esfuerzo suma y que, con dedicación y solidaridad, incluso los desafíos más grandes pueden convertirse en oportunidades para crecer, enseñar y transformar vidas.